Hola, hola traders, por aquí los saluda Day y bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis rápido de Bitcoin, eh, partiendo desde el gráfico diario, siempre para ver el contexto y bajando a diferentes temporalidades, ¿sí? Obviamente tenemos que ver cómo podemos operar en cuanto a trading o también, ¿por qué no?, buscar algunas opciones si es que se pueden presentar para invertir. Entonces, aquí estoy ya en el gráfico diario. Siempre tenemos que partir del gráfico de higher time frame para ver un poquito de perspectiva, ¿sí? Para ver ese contexto que nos ayudará a tomar decisiones en un gráfico más pequeño. Entonces, como pueden ver, he colocado esta línea de tendencia. Este es un gráfico logarítmico, ¿sí? Entonces vemos cómo prácticamente desde que el precio generó el mínimo en el año 2022, prácticamente ha respetado perfectamente esta línea de tendencia, ¿sí? Obviamente, si yo cambio el gráfico a uno lineal, ¿sí? Pues obviamente esta línea no se va a ver tan bien, ¿verdad? Va a negociar por debajo. Entonces, este tipo de información la podemos ver mejor con el gráfico logarítmico, ¿sí? Entonces, esto nada más yo lo coloqué así para que puedan ver cómo la tendencia se ha respetado perfectamente. Entonces, si esa información de gráfico pues diario, logarítmico, yo considero que la línea de tendencia no ha sido tocada, ¿sí? En este último tramo, entonces hay una alta posibilidad de que el mercado sí la vaya a buscar, ¿sí? ¿Para qué? O sea, para ver en última instancia si esta tendencia se va a sostener para hacer algún otro impulso o si por el contrario, pues esa tendencia del ciclo se puede perder y hacer una corrección pues mayor, ¿verdad? Como conocemos normalmente los ciclos, se corrigen entre un 70 y un 80%. No sabemos a medida que entren más institucionales a Bitcoin, pues si esa corrección va a ser tan profunda, pero de igual manera, siempre ha sucedido así y no tenemos por qué pensar que esta vez va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante aquí del gráfico diario. Incluso ya hay zonas que yo tengo marcadas y que ya las he puesto en otros análisis, tanto, bueno, de TradingView o de mi canal de Telegram, ¿sí? Entonces, estas zonas ya están, yo no las quito porque son zonas importantes y yo voy viendo si el mercado las va testeando o no, y si las testea, pues voy viendo qué resultado está generando, ¿no? Entonces, me voy a cambiar. Bueno, aquí en el gráfico logarítmico vemos cómo esta zona no ha sido tocada o esta línea de tendencia no ha sido tocada, no ha sido testeada. Entonces, hay una alta probabilidad de que lo pueda hacer y más con la información que estamos viendo pues hasta el momento, ¿verdad? Aquí como pueden ver puse una línea, ¿sí? En los 100,000, ¿sí? Simplemente para tenerlos como referencia y vemos cómo el mercado ha actuado aquí como un soporte resistencia importante. Pero bueno, lo último que nos importa es el último tramo que decimos, bueno, ya al final el mercado lo que ha estado haciendo es rechazando esos 100,000, ¿sí? También habíamos mencionado que antes de que hiciera este movimiento el precio de Bitcoin, pues había dejado bastante liquidez en la zona de los 90,000 y que, bueno, estaba ya muy testeado este nivel, entonces, y el mercado no subía, no hacía rompimientos, no generaba pues otros máximos, entonces ya era una zona muy debilitada que teníamos que tener en mente que la iba a traspasar, ¿sí? Y para eso, es decir, cuando ya tenemos esa sospecha que puede hacer el precio ese tipo de movimientos, y porque más que nada ha sido bastante tiempo el que ha estado aquí y no ha hecho ningún movimiento, entonces empezamos a pensar de esta manera. A ver, bueno, si el mercado no ha llegado aquí a esta zona de los 90,000 y no rompe, no sigue subiendo, pues probablemente la va a traspasar porque es una zona que está más debilitada. Entonces tenemos que ir viendo ya cuál es la siguiente zona, en este caso hacia abajo, nivel de precios importante. Y por eso tengo marcado aquí este nivel, que es entre los 80, 85,000, incluso, bueno, incluso bajó más, ¿verdad? Pero vamos a marcarlo así.
pero bueno, esa es una zona bien importante que era entre los 80 y 85,000, ¿sí? Una zona de $5,000. Y vemos cómo sí ha funcionado, ¿sí? Que sí ha funcionado, hizo este movimiento, intentó colocarse otra vez por encima de los 90,000, pero no ha podido, no ha podido. Entonces la siguiente zona interesante, por eso es que yo lo voy marcando así, por zonas, es la zona de los 70,000 o nivel de los $70,000, que coincide con la línea de tendencia y con, obviamente, anteriormente era una zona de resistencia importante hasta que el mercado rompe, hace el rompimiento de este nivel de precios y pues pudiéramos pensar que ahora puede venir a testearlo. ¿Sí? ¿Y por qué pienso que esto puede ser muy probable? Porque estoy viendo cómo está reaccionando el mercado, el precio en el nivel de los 90,000. ¿Sí? Que esto, bueno, voy a quitar el gráfico logarítmico y me voy a concentrar en esta información. De hecho, podemos dejar la línea de tendencia. ¿Sí? Entonces vemos cómo el mercado llega a esta zona. ¿Sí? Aquí, obviamente, se tienen que ejecutar compras porque es una zona de demanda. Reacciona muy bien. El mercado logra subir un 20%, lo cual es muy bueno para una operativa, ¿sí? Pero a medida que pasan los días, vemos como este nivel se está rechazando fuertemente, el mercado llega a la zona, ¿sí? Llega a la zona otra vez, hay liquidez porque vuelve a subir, pero vemos cómo sigue rechazando, ¿sí? Este día no ha cerrado, todavía faltan 7 horas para cerrar. No sabemos si esta vela va a terminar así o va a terminar alcista, no sabemos. Tenemos que esperar a que cierre este día para poder tomar ese tipo de decisiones, pero por el momento lo que va del día, ¿sí? De este día, pues ha estado rechazando fuertemente. Y bueno, este bloque de órdenes, digamos así, no, pues no está dejando tan buena señal, ¿verdad? O sea, puede ser que este sea como ese tipo pullback para seguir, pues continuar con la caída. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve este gran bloque en 4 horas, ¿sí? Pero lo importante es tener la perspectiva del gráfico diario, porque ese es el que en realidad nos va a decir cuál es el contexto, y un gráfico diario, una tendencia bajista en gráfico diario, pues nos dice si continúa o se detiene, pero eso nada más lo vemos en esas temporalidades. Ahora, en 4 horas, bueno, entendemos que este es el nivel importante de los 90,000, ¿sí? Incluso yo lo marqué, bueno, este también lo puedo subir a los 90, nada más para redondear, porque yo manejo mucho los números psicológicos, números redondos, y en el caso de Bitcoin podemos considerar que de 5 en 5, por ejemplo, cada $5,000 es un nivel importante, pero obviamente cada 10,000 es un nivel de precios muchísimo más importante. Entonces, el nivel de precios importante es 80,000 y 90,000 y los 100,000, obviamente, que ya se rechazaron. ¿Sí? Este precio ya está rechazado. Ahora, el precio está luchando ahora entre los 80 y los 90. Entonces, ¿cómo podemos saber si los 90,000, pues se rechazan o se aceptan? Como podemos ver, bueno, tan sencillo como poner una línea, ¿no? Y estar viendo cómo el mercado reacciona. Pero también entendamos, por ejemplo, aquí, vean cómo sube de los 90,000 hasta los 95,000. Entonces, de 5 en 5 es como el precio se va moviendo, digamos, en niveles importantes, y de 10 en 10. Entonces, aquí rechazó los 95 y esos 95 era un soporte anterior, entonces ya fue rechazado fuertemente, pero como el mercado está entre los 90 y los 80, pues vuelve a la zona de los 80 y reacciona bien, pero ahora está rechazando los 90,000. Entonces yo necesito más tiempo, más velas, para determinar si el mercado va a rechazar por completo los 90,000. Entonces yo tengo que ver más velas de rechazo o simplemente rompimientos estructurales, ¿sí? Muchas veces sí vemos los rompimientos estructurales, pero todavía el mercado hace un movimiento de manipulación, ¿sí? Entonces esto también puede pasar. O sea, aunque veamos un rompimiento estructural,
no significa que ya, en ese momento va hacia abajo. A veces sí, a veces no. Entonces tenemos que darle tiempo a que el precio se mueva y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y tomar decisiones. Pero aquí de entrada yo estoy viendo ya rechazo de los 90,000 y aquí ya tenemos que son, pues aquí 8 horas, esta vela y esta vela, ¿sí? Estas dos velitas son 8 horas y en 8 horas ya se rechazó. Hay que ver obviamente cómo cierra esta vela, que prácticamente va comenzando, ¿sí? Va comenzando. Entonces, pues tenemos que ver cómo cierra, ¿sí? ¿Qué hace? Porque esa puede cerrar, digamos, algo así. Entonces necesitaríamos otra vela de 4 horas para ver si la siguiente rompe, si se queda otra vez aquí consolidando. Entonces, es el tiempo lo que nos va a ir diciendo qué tanto el precio se mantiene en una zona o la acepta o la rechaza. Entonces, eso es bien importante porque estamos trabajando con la oferta y la demanda, ¿sí? Bien, entonces vean, sin ni siquiera poner eh, o poner, digamos, conceptos de ningún tipo, únicamente con la acción del precio y los niveles, estamos entendiendo que el mercado está atrapado entre los 90 y los 80 y que los 95 ya fueron rechazados y los 90 están siendo rechazados. Entonces ya tenemos aquí pues digamos que si el mercado continúa cayendo, ya tenemos nada más el nivel de los 80 como para defender ese nivel de precios, ¿sí? Y que si eso no sucede, pues sabemos que la siguiente zona es la de los 70,000, que coincidiría con nuestra línea de tendencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo aquí cómo operar? Por ejemplo, en 4 horas, que sería un tipo de swing trading de, pues digamos, un par de días, ¿sí? Yo necesito ver si este nivel es rechazado. Ok, y bueno, aquí va el precio, ¿no? Entonces, aquí va el precio cayendo. Puede ser que, bueno, en el transcurso de cerrar estas 4 horas, el mercado puede hacer ese rompimiento estructural, ¿sí? Pero bueno, tenemos que estar monitoreando. Ahora, si yo tuviera que tomar decisiones, digamos, de trading en corto plazo, corto plazo, porque al final de cuentas 4 horas es una operativa que si yo espero la confirmación de este gráfico, pues tendría que mantener la operativa, digamos, 2 días, 3 días, y depende eso de la volatilidad que tenga el mercado, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo el gráfico en una hora, eh, para ver si nos está dejando mejores patrones, ¿sí? Aquí yo estaría esperando esa toma de liquidez de este mínimo, pero también un rompimiento estructural. Vemos como aquí la información sería completamente la misma, ¿sí? Los niveles que el mercado está rechazando, vemos que como hay imbalances, por ejemplo, este movimiento impulsivo fuerte, aquí también, entonces significa que es una zona de distribución, incluso podría ser acumulación, pero para eso tendríamos que ver que todo el trabajo que haga aquí el precio haga que se mantenga ahora por encima de los 90,000 y cosa que ahorita no tenemos esas señales, ¿sí? Entonces, esa es la única manera que yo pueda ver que esta es una zona de reacumulación, por decirlo así, ¿sí? Pero si vemos que el mercado comienza a lateralizar, como lo está haciendo aquí ya en una hora, y vemos muchos movimientos fuertes, impulsivos como estos, significa que es una zona pues en este caso vamos a manejarlo como una distribución, ¿verdad? Porque está rechazando niveles importantes, pero podría ser también de reacumulación siempre y cuando el mercado comience a posicionarse por encima de los 90 y mantenga cierres de vela por encima de los 90. ¿Sí? Bien, entonces, como podemos ver, aquí el mercado ha dejado dos zonas donde ha rechazado los 90,000, ¿sí? Y este movimiento rápido de traspasar el precio, los 90,000, y luego regresarse también de manera muy rápida, simplemente son testeos, ¿sí? A este nivel de precio. Y
Aquí simplemente, bueno, pues es el, digamos, es el pullback, ¿sí? El pullback a la línea de ahora de resistencia. Entonces, ¿qué estaría esperando yo? Pues aquí en una hora como tal, ¿sí? Tendría que esperar a que cerrar esta vela. Incluso, ¿sí? El patrón correcto sería esperar el rompimiento estructural, ¿sí? Y operar largos en esta zona, ¿sí? Pensando en que voy a operar un gráfico de una hora, digamos, intradía, puede ser dejar correr todo el día, algunas horas, ¿sí? Pero yo estaría, aquí ya vamos a hacer escenarios, ¿sí? Yo estaría esperando que el mercado venga a esta zona, un 50-60% de descuento para operar este rebote y ver si el mercado viene por esa liquidez que ya hay aquí, ¿sí? Ahorita la vamos a marcar, y si cierra este imbalance como último punto, ¿sí? Para ver si lo rechaza o no, y luego hacer este tipo de movimientos o incluso por debajo de este mínimo, ¿verdad? Aquí vamos a marcar nuestra liquidez porque ya vemos que hay dos máximos iguales en este caso. ¿Sí? Es una zona de liquidez. Vamos a ponerlo aquí, la liquidez. ¿Sí? Y ese sería, es decir, para operar en contra de la tendencia, operar este largo. De lo contrario, si yo no quiero operar en contra de la tendencia, tengo que esperar, ¿sí? Para en realidad ver que esto, pues sí quiere ir para abajo, ¿sí? Entonces tengo que esperar ese cambio estructural, algún retroceso, incluso muchas veces no hace el retroceso. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Y otro escenario sería esperar el retroceso, perdón, el rompimiento estructural, y luego el mercado hace como un pullback, puede ser que sea profundo al 50-60% de descuento, o muchas veces ya se queda en este nivel, ¿sí? Y no regresa, es decir, no hace ese pullback o ese movimiento de corrección profundo, pero si lo hace, esa es la mejor zona para operar un corto desde este nivel de resistencia, ¿sí? Y si no lo hace, no hay que tener, o sea, también podríamos, como es un nivel que se está rechazando fuertemente, ¿sí? Al momento de quebrar una estructura y vemos que el mercado no logra posicionarse por encima de este nivel, pues entonces también podemos operar cortos desde este nivel de precios. Pero lo ideal siempre va a ser cuando el mercado haga un retroceso entre el 50 y el 60%, siempre y cuando también veamos patrones, porque muchas veces, o también podemos arriesgarnos, ¿verdad? Llega a este nivel y decidimos arriesgar, operar un corto, ¿sí? Porque estamos en la parte más alta y poner, bueno, aquí no me gusta esta liquidez, por lo que aquí sí yo estaría muy, muy al pendiente de no hacer esto, porque si pongo mi stop loss en la liquidez, obviamente voy a ser liquidada, voy a ser barrida. Entonces, eso es lo que tengo que estar monitoreando en la acción del precio en esta zona. Y eso es lo que a veces muchos traders no hacen, o sea, es decir, no esperan todas estas confirmaciones y entran, digamos, hace el rompimiento aquí y ya es entrar a la baja y no es así, porque al entrar a la baja, un corto en esta zona, yo estoy muy cerca de este imbalance, ¿sí? Y de esta zona de demanda que, digamos, reaccionó muy bien. Y yo no sé si el precio la va a traspasar o no. Entonces tenemos que esperar esas confirmaciones, ¿sí? Y obviamente la mejor confirmación o la mejor entrada será si barren esta liquidez, ¿sí? Y yo veo patrones de velas de rechazo fuertes, entonces aquí estaría entrando corto. Creo que esta sería la mejor zona de entrada porque ponerse en estos niveles con un stop loss por aquí, eso es muy probablemente que seamos liquidados si hacemos eso, ¿sí? Entonces, todavía falta esperar estas confirmaciones de Bitcoin, ¿sí? Y por eso es que nos concentramos en Bitcoin porque básicamente es quien mueve el mercado, ¿sí? Muchas veces las altcoins se mueven pues diferente, cada una tiene sus patrones, pero si Bitcoin llega a caer, obviamente sabemos que todo el mercado va a caer. Entonces, por eso es importante tener analizado Bitcoin, tanto para operar como para ver cómo se mueve el mercado en general, ¿sí? Recordemos que Bitcoin es como nuestro índice y bueno, tenemos que también tenerlo analizado.
Bien, traders, pues espero que este análisis les ayude a complementar con los suyos y esperemos confirmaciones, señales de ver qué hace el mercado en esta zona, si hace rompimientos, si hace un pullback, si viene a liquidar aquí, a tomar esta liquidez para buscar operaciones pues en corto. Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente análisis. Hasta luego.